Muy bien. Voy definiendo entonces diafragma exterior o externo. ¿Mm? Pero recuérdense que este pues es un poco más pequeño para que no tope con mi viga cabezal. O al rotar no tope con mi cortina. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces se va actualizando ahí el modelo en tiempo real. Y fíjense ustedes que, bueno, ¿qué tipos de restricciones tendría? Dependiendo, por ejemplo, ya de aspectos algo avanzados, como dependiendo del cálculo de mi neopreno, cómo va a ser esa restricción, o si voy a tener pasadores, o si voy a tener un puente de acero, cómo va a ser el tipo de apoyo ya en la viga cabezal, que ya son parámetros un poco más avanzados, pues los puedo agregar acá. ¿Sí? Al igual que acá, características para las zapatas, para los estribos, etcétera, etcétera. Pero como en esta primera parte solo voy a revisar la losa, la superestructura, voy entonces directamente, me paso, por decirlo así, del 4.3 hasta el 4.11, al 4.12, perdón, porque no voy a ver los gradientes de temperatura, es un tema un poco avanzado. Me paso al número 5, ¿sí? Voy al paso número 5 en las definiciones de los objetos del puente, con doble clic. El trabajo de puente número 1 es el que estoy trabajando. Si tuviera varios segmentos, podrían haber más. O también fases constructivas. Alguien puede analizar un puente, por ejemplo, si es de acero, en su fase de montaje. Normalmente ahí lo que se hace es de que se analiza una fase cuando está empezando a montarse y otra donde ya están conectadas las dos partes. Si es que se inició del final para el medio y del inicio para el medio, puede ser, etcétera, etcétera. Entonces aquí aparecerían más. Como solo tengo una fase de trabajo, voy un puente de 15 metros, 20 pies en metros equivale a 6.09. Si yo 15, me dicta que debería dejar tres espacios. Efectivamente son los que se cumplen acá. ¿Sí? Como estoy utilizando la normativa esto, pues ahí queda. Y solo me quedaría definir los diafragmas externos. Pero fíjense ustedes que normalmente se deja un espacio no tan reducido como para que haya acumulación de rocas o troncos, suciedad, etcétera. Pero sí, por lo menos 10 centímetros de separación de la cortina. Aquí está la cortina. Bueno, está la cortina, la junta, o sea, el espacio, y empieza la vía longitudinal, y todavía se dejan 10 centímetros para que el diafragma pues no tope con la cortina por allí. Y esto lo defino como, ahí está, los diafragmas, es decir, in span, o sea, en la longitud. ¿Cuáles son los diafragmas transversales? Los que cruzan la longitud. Con un doble clic, aquí me aparecen ya los dos diafragmas internos. Pero fíjense que me aparece uno a 5 y otro a 10, que son estos dos en color magenta, pero la propiedad no es interna. Debería ser entonces un diafragma. Ah, sí, perdón, ese sí es interno. Y ahora voy a agregar la propiedad de un diafragma externo para los que quedan en los bordes, que son más cortos de peralte. Voy a añadir un diafragma externo. Ah, no, perdón. Aquí es para agregar las propiedades. Para agregar el nuevo diafragma, podríamos agregarlo, por ejemplo, a un espacio de punto 10 de la longitud, es decir, mi luz va de izquierda a derecha, y voy a tener, sí, seguro, un diafragma externo a 10 centímetros y el otro a L de puente, longitud de puente, menos 10, 15 menos 10, 14.9. Agrego este, permítanme, yo creo que este programa pide por lo menos una separación de 20 centímetros y el otro lo vamos a dejar a 14 menos punto 20 que me queda en... Uy, perdón. Esto era 15 menos 20. A 14.8. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí mis 4 diafragmas. Sí. Y efectivamente ya se aprecia acá. Con un doble clic agrando la imagen. Y se nota pues un diafragma externo al inicio, o cerca del inicio, uno al final, y dos en las longitudes, a no más de 20 pies. ¿Ok? Ok.
un OK. Y ahora actualiza el modelo y ya se nota una doble línea aquí en los elementos finitos. Me sirve ya para ir avanzando. Bueno. Si hubieran variaciones paramétricas del puente, es decir, estoy diseñando un puente en curva, pero al centro de la curva es donde tiene más dimensión de carril, porque recuérdense que es el ancho del carril más lo que se necesita de la curva, yo podría modificar a esas variaciones acá. O por ejemplo, si tengo un puente que es curvo y luego tiene una parte uniforme, una sección transversal. Entonces ahí es de modificarlo. ¿Sí? Bueno. Pero ahorita como estoy dibujando un puente continuo, sin variación, me salto el paso 6. Vamos a ver, el paso 7. Este no lo voy a tocar. Si tuviera variación o secciones variables, sí lo modifico acá, pero como no, me voy a saltar todos estos pasos porque ya están asignados y me iré directamente a la sección 9.1, que son los carriles, lanes. Me aparece un carril, pero en realidad estoy diseñando un puente en dos sentidos. ¿Sí? Entonces tengo dos carriles. Voy a modificar primero el que ya existe por defecto. Fíjense que este carril inicia en la estación 0, termina en la estación 15 y está alineado del centro geométrico de mi sección. Pero fíjense que el programa lo colocó con un ancho de 10.218. Y el carril en realidad tiene solamente 3.6 metros. Bueno, pero si yo dejo el centro, la línea sin offset, es decir, sin esa separación, ese carril de 3.6 de la línea central va a aparecer justamente al borde. Entonces, yo lo que debería de hacer es de que empiezo de mi línea central, yo tengo 3.60 metros, 3.60 anchos de carril, ¿sí? El centroide de este carril está ocurriendo a 360 metros, ¿sí? Entonces voy a separar a 1.80 ese carril y el otro lo voy a separar. Acuérdense que esto es en coordenadas. Entonces el otro lo voy a separar a menos 1.80. ¿Sí? Para que un carril quede de un lado y el otro del otro. ¿Sí? Entonces, utilizo la línea central. Digamos que voy a hacer el del lado positivo a 1.80 con 3.6. Modifico y fíjense, de la línea central ya separó el carril. Esto también puede servirles si ustedes están diseñando puentes con desviaje o puentes que reciben, por ejemplo, un ancho grande. Entra el vehículo y termina en un punto dirigido del puente, pues modifican ustedes el carril. El carril es la línea estándar donde va a seguirse la rodada de un vehículo. ¿Sí? Voy con este siguiente punto y tengo 1.8, 360. Modifico y si se dan cuenta ya separó completamente el carril. ¿Sí? Entonces acá no toco esta parte del radio porque esto de la línea central iría haciendo un carril en curva. O sea, yo sí voy a utilizar un carril que va en línea recta. ¿Ok? Y ahora yo tengo dos opciones: agregar una copia o crear un nuevo carril. Haré los dos procedimientos para que noten la diferencia. Si agrego un nuevo carril, empieza en la estación 0, claro, pero el offset ahora ya no es de 1.80. Ya hice el del lado positivo, procedo con el lado negativo. Menos 1.80 con un ancho de 360. Me indica el programa
fíjese que usted está proveyendo insuficiente data para crearlo. Claro, solo definí inicio más no final del carril, que termina en la estación 15. Ahora sí, coloco un carril en color gris, pero lo vamos a pasar a verde para que se note. La anterior era magenta, sí, ahí estamos. Y si yo acá le doy un OK, permítame, aquí, Modify. Y como última opción, menos 1.80. Sí, ahí estamos bien. Entonces, en este lado, pues ya tenemos definido. Aquí, solo el tipo de carril. Fíjense que lo ideal es de que sean carriles flotantes, le llama el programa, porque quiere decir de que dentro de ese espacio, el ancho de la rodada puede flotar en en esa dimensión. Si ustedes lo ven como fijo, en el borde de ese ancho de carril pasan las rodadas. Recuérdense, más no es realista. Debería ser siempre un carril flotante, es que le denomina el programa. Nuevamente quiere decir, en 360, en todos esos 360, los 1.80 de mi carril va a circular en ambos puntos. ¿Dónde puedo tener un carril fijo? Puentes de trenes. Están las vías del tren y esas no se mueven. ¿Sí? O a menos de que el puente sea muy estrecho y el vehículo sí o sí pasa por ahí. O estoy trabajando un puente para una industria o algo, pero es definido la rodada. Entonces, ahí podría ser. Pero en su mayoría yo voy a estar utilizando carriles flotantes. ¿Ok? Le doy OK. Y fíjense ustedes que ahora si actualizo el modelo, voy a cerrar el wizard. Efectivamente ya me aparece, recuérdense, del centroide hacia el lado positivo, hacia el lado derecho, a 1.80 está el centroide de este carril. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba aquí rapidito. Si yo, por ejemplo, me voy a Lanes, voy a modificar y lo voy a nótese esto. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a poner una separación aleatoria de 3.20. Fíjense que cabalmente movió el inicio. Nuevamente esto puede aplicar si está entrando una vía en curva, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Si por ejemplo estoy diseñando un paso de desnivel y pues es en forma de trébol, pues seguramente uno de los carriles puede entrar en curva. Bueno, como no, tengo siempre la misma separación, es uniforme y el carril ya está ajustado. Ambos están juntos, pero no mezclados. Muy bien, y ahora vamos a qué tipo de vehículos. Finalicé el paso 9.1, voy al 9.2. Reviso que tenga los vehículos cargados por haber diseñado, por haber cliqueado en un inicio los parámetros de diseño con ASHTO del 2020, pues carga los vehículos que atrae. Pero si yo quisiera más vehículos de otras normativas, no sé, puedo estar recibiendo contenedores directamente de China y venían con la normativa de allá. Bueno, pues entonces yo puedo cargar acá el camión tipo JTG 2000 del 2018 y bueno, ahí ya vamos con él. Y ya me muestra aquí las cargas que él trae. ¿Sí? Esto es bastante gráfico, muy visual. Vamos a ver por acá qué pasa con ASHTO, por ejemplo, HL93. Tiene dos cargas puntuales y una carga distribuida. HL93 en una elevación tiene la carga del... Permítanme, vamos a hacerlo. Me voy a ir al HL93K y quiero enseñarles esto. Fíjense ustedes que aquí me muestra una vista preliminar de cómo ocurre la carga distribuida dentro del carril del camión. Este es el HL93K. ¿Sí? Yo tengo aquí para modificar o ver, mostrar las cargas, el vertical loading. Fíjense ustedes que aquí no hay necesidad de tocar porque la norma ya dicta el tipo de carga. Entonces acá yo ya tengo, por ejemplo, la carga leading load, la del frente, la que va liderando, digamos, las cargas de atrás.
Esta es una carga uniforme de 952, estoy en kilos, 952 kilogramos, en un ancho uniforme de 3.048. La carga por eje es de 3.6 toneladas, distribuida en dos puntos. Esos dos puntos es el ancho de rodada, que tiene una separación de 1.828. Ashton. Esto es Ashton, ¿sí? Aquí puedo comparar cómo están las cargas. Luego de la carga viene, o sea, el cabezal, digámoslo así, pues tiene dos ejes de llantas, ¿no? Entonces, por eso que viene la carga del frente, la carga que viene en una longitud fija, que es la de atrás, y luego viene la carga variable, que es donde ya empieza a ocurrir la distribución de su, de su carga, de su remolque, ¿sí? Al igual que una carga de cola le llaman, que es la que viene detrás de él, ¿no? De manera visual ocurre de esta forma, ¿sí? Cargas puntuales en el remolque y una carga en el cabezal. Siempre en dos puntos de contacto, que pues obviamente por tener dos llantas ocurre ahí. Esta es la vista de las cargas en planta y esta es la vista de las cargas en elevación. Están a escala, entonces la de frente, que es menor, se mira pues más pequeña la flecha. Bueno, aquí no toco, solo quería enseñar pues cómo ocurren las cargas. Si yo quisiera definir un T3, un T2, R2, por ejemplo, tengo entonces, para definir, no, hagamos algo, voy a ir un poco más por el tiempo, voy a definir un C2, por ejemplo. Nunca predomina más que un HL93. Pero veamos qué ocurre con la carga de camión C2. Por ejemplo, un C2 tiene en la parte frontal 5.5. Mira, aquí está el 3.63 toneladas que veíamos antes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el C2. Vamos a ponerlo a escala para que se aprecie la diferencia de las cargas. En la carga del frente tenemos 5.5 toneladas. Y esto lo modifico acá, carga vertical, ¿sí? La carga, recuérdense que esta sería del frente, que es siempre la primera, es la leading load, que es la que dirige el resto. ¿Por qué? Porque es la que dirige, es la que tiene el giro. Es decir, si yo voy manejando el camión y tengo el volante en mi control, pues o sea, al girar, pues esa es la que va liderando el trayecto. Carga uniforme. Según el acuerdo gubernativo es de 5.5 toneladas, pero fíjense ustedes que estoy en kilogramos, entonces debería de ser de 5.500. Permítame. No. Aquí es la carga uniforme si tuviera un tándem, pero no tiene. La carga por eje debería ser acá, ¿sí? Carga por eje es de 5.500, esa va acá, ¿sí? Yo tengo una... A ver, me voy a saltar las primeras tres columnas que es para carga uniforme. Uniform load, uniform width type, ¿sí? Y uniform width, la dimensión. Yo tengo esta carga de 5.500 distribuida en dos puntos, dos llantas. Y en la separación de la llanta vamos a colocar que efectivamente es de igual forma 2 metros, ¿sí? Dimensiones permitidas para un camión tipo C2, 2 metros. Es el ancho en Guatemala. 2 metros. Bueno, entonces acá el ancho de la carga, vamos a ver, 2 metros, ¿sí? Y voy agregando la carga. ¿Ok? Luego, a una longitud fija, permítame, vamos a ver si es longitud fija. No, en realidad puede andar desde 5 metros como mínimo hasta, bueno, 12 metros menos la dimensión que ocurriera acá. Entonces yo podría tener cargas variables y me activa la columna de distancia mínima, distancia máxima. La mínima dijimos que era de 5 metros y la máxima debería ser 12 menos las dimensiones que cada borde. No tengo este dibujo a escala, pero diremos que tiene medio metro en cada borde, entonces 11 metros. ¿Sí? Entonces la distancia máxima a ejes será de 11
o una carga ya no es de 5.5 toneladas, sino se vuelve de 10. Y esta ocurre acá. 10 con una separación igual de 2. Agrego y listo. Eso es todo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Y si se nota, tengo algo muy parecido. Acá, a la aplicación de mis cargas, la carga frontal a escala es pues un poquito mayor a la mitad de la otra. 5.5 al frente, 10 toneladas. Bueno, es un C2. Esto es según, es un C2. Aplica para Guatemala. ¿Ok? Otros parámetros. Yo podría definir acá. Railtrack. Y estos, el 94 y el 95, son parámetros avanzados. Ya para semirremolques no los tocamos. Igual, no, son muy específicos. Puedo definir ya un espectro de respuesta acá. Si es de que voy a analizar estribos también. Recuérdense, según lo que hablamos, los estribos son los que están colocados con su aproche, tienen una carga de suelo, reciben el sismo de diferentes formas. Entonces el programa sí puede analizar eso, pero no lo vamos a tocar. Así como tampoco funciona es tiempo-historia. Los Load Pattern Definitions, fíjense ustedes que acá, por defecto, trae carga muerta, carga de barreras. O sea, si tuviéramos toda una barda, una baranda, entraría aquí en las barreras, ¿sí? Que normalmente se utiliza para protección de peatones o que los peatones no puedan caer. Cargas de banquetas, ¿sí? Cargas dependiendo del clima y de la temperatura. Vamos a dejarlas por ahí. Voy a cancelar esta opción. Y bueno, ya para finalizar, tengo los casos de carga. Fíjense ustedes que a diferencia de los programas de diseño o análisis SAP 2000, etc. SAP 2000 sí analiza cargas móviles. ITAPS también. Eh, tengo ya por defecto una carga que se llama Move 1. ¿Sí? Move 1. Y nótese el tipo de carga. Es una carga móvil. ¿Sí? Entonces acá yo tengo la carga DED, la modal, claro, esa va de cajón. Cargas de barreras o barandas, de banquetas, de ambiente y temperatura, pero tengo una Move One. Y esa es una carga móvil que si le doy en Modify o Show, lo que me muestra es algo que se llama vehículo 1. Vamos a buscar qué es un vehículo 1. ¿Sí? Bueno. La clase del vehículo lo muestra como vehículo tipo 1, pero yo podría también agregar un C2, por ejemplo. Voy a dar aquí a agregar. Pero permítanme, antes de irme a eso, en el vehículo 1 tengo un factor de escala. Por ahora, como no hemos llegado a esa parte de Ashton, vamos a dejarlo con una escala de 1. ¿Sí? Pero tiene algunas variaciones si hay muchos carriles cargados, pocos carriles, dependiendo de la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad mínima de carriles cargados. ¿Cuál puede ser la cantidad mínima de carriles cargados? 0. El peor ¿qué sería? El mejor de los casos para un puente que no esté transitando un vehículo, que puede ser a altas horas de la madrugada, por ejemplo, podría ser. Y la mayor cantidad de carriles cargados, pues si tengo 2, entonces será de 2. ¿Sí? Yo podría tener más carriles, pero si estoy analizando este caso de carga para una fase constructiva, por ejemplo, podría definir solo 2 y dejar el que se está en mantenimiento o algo así. Podría ser una opción. Pero en este caso, la mayor cantidad de carriles cargados será de 2. Entonces, el vehículo 1 lo voy a modificar acá. ¿Sí? Y también hay una opción por defecto que el programa tiene acá de carriles cargados y él da la opción de algunos carriles cargados. 0, 1 o 2. Es decir, el número o los números contenidos desde el mínimo hasta el máximo. Por ejemplo, si ustedes quisieran cargar el C2, que ya lo definimos, pueden agregarlo acá con 0 carriles cargados o 2. Puede ser que el C2 no esté pasando en ese momento, pero sí esté pasando un HL93. Entonces, aquí es donde yo empiezo a hacer mi combinación de cargas, ¿sí?
para las cargas móviles, puedo tener, si yo definiera, por ejemplo, solo HL93 y C2, puedo hacer una combinación. O sea, hay muchas formas de utilizar este tipo de combinaciones y permutaciones también. Ahora, eso es en cargas aplicadas. Paso al siguiente recuadro y me muestra los carriles cargados para, para esta asignación de cargas. Fíjense ustedes que puede estar cargado el carril 1, que es el que tiene como cargados, pero yo quiero que me cargue los dos. Es decir, si se dan cuenta ahora, va a estar cargando el carril 1 y el 2. Entonces, el lane 1, que fue el que yo definí en color magenta hace rato, con el ancho de 3.6, de 0 a 15, es el 1, y el lane 2 es el que está en color verde, que es este que vemos por acá. También quiero que los vehículos puedan pasar por ahí, ¿sí? Entonces, aquí definí que todos los carriles sean los cargados. Entonces, esto estaba originalmente acá, lo seleccioné y pasé acá, ¿sí? En el C2, si les aparece esto de acá, también vamos a trasladarlo del lado derecho. Para que cualquier tipo de vehículo, por ejemplo un C2 o un vehículo tipo 1, esté en todos los carriles. Ahora, ¿por qué no he cargado un HL93? Fíjense ustedes que voy a buscar vehículo 1. Vehicle 1. Y eso está aquí. En las clases de vehículos, ¿sí? Aparece vehículo 1. Y fíjense ustedes que vehículo 1 no es más que la combinación que Ashton me pide de utilizar el HL93 en sus cargas puntuales más las tándem más la carga de carril. Es normativa Ashton. Entonces, CSI Bridge ya les carga a ustedes una combinación que va a ser un Ashton. Esta es una Ashton combination, ¿sí? Un combo del Ashton, ¿sí? Quieren verlo de otra manera, ¿no? Y aquí en mis load cases, move one, ya me aparece acá la combinación del Ashton, ¿sí? Créanme, va a predominar el HL93, son cargas más elevadas, pero bueno, que ya están ahí. Si yo tuviera un cronograma de trabajo y yo quisiera ir chequeando las etapas, los diferentes stages de montaje o de fundición, por ejemplo, puedo tener una etapa de solo fundición de vigas, más todavía no de losa, y mi concreto no va a ser 4000 todavía ahí. Puede que lleve una semana, dos, no tengo acelerantes y no tengo 4000 PSI, a lo mejor tengo 1500, 1200, 2000. Ese análisis fino podría hacerlo acá, ¿sí? O ya la fundición de la losa más las vigas con resistencia baja me podría servir para determinar en qué momento puedo yo quitar mi paraleaje, ¿sí? ¿Dónde quito mi estructura temporal para sostenerla? En X cantidad de tiempo, cuando alcance, mire, si alcanza 2500, el programa me determina que ya no se deflecta, ya podría yo retirar toda mi estructura, ¿sí? Eso podría ser. Si gustan trabajar finos. No es el caso del curso, pero existe la opción, ¿verdad? Bueno. Y ahora, aquí sería que el último step, el 13, ya me muestra qué elementos voy a cargar al análisis. Pues aquí están seleccionados por defecto todos. Si alguien no quisiera analizar algún elemento, pues aquí se elimina, ¿no? Ojo, algo que se me pasó por alto mencionarles es de que cada vez que ustedes cliquean, aquí les muestra como una descripción previa o rápida de qué trata cada paso. Por ejemplo, me voy a Deck Section y aquí me dice, mire, usted aquí va a poder definir la sección base. Si se desea, pues la superestructura puede ser especificada para variar paramétricamente acá, a lo largo de su longitud, etcétera, etcétera. O por ejemplo, vamos a ver a los vehículos. Aquí me muestra. Usted debe de definir vehículos para poder asignar su puente con cargas vivas vehiculares, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, aquí les dan una pequeña definición antes de entrar ahí. Como ya pasamos todos los pasos previos, los steps, vamos a cerrar acá. Voy a guardar